Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos aquí en Somos Life, desde la luz de tu conciencia. Víctor Barreda, vestido de un color que le queda muy bien. Exacto. Reina Amaya contigo en esta tarde maravillosa de otoño. Y también vestida con un color que le queda muy bien. Sí, hoy estamos... En nuestros colores. Exactamente. ¿Sí? Fríos y cálidos. Muy bien, aunque el tuyo es de los que se llaman comodines universales, sí, claro. y que le quedan bien tanto a personas de colores fríos como cálidos. Y bueno, si a ustedes o a ti te interesa el tema, por favor, mándanos un mensajito para que hablemos acerca de la teoría del color. Pues qué bueno que empezamos con colorido. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Es... ¿qué? Pensamiento y conciencia. Pensamiento y conciencia. Y desde diferentes enfoques vamos a hablar acerca de pensamiento y conciencia, porque mi teoría, mi punto de vista, es que el pensamiento sin la conciencia no es más que un discurso. Así es. Bueno, el pensamiento, es que hay pensamientos dispersos y pensamientos con algún enfoque, pero finalmente es un producto de la conciencia. Pues sí, no siempre, Víctor. Ahora, por ahí hay un dato muy interesante que dice que... No, el dato yo quiero empezar con eso, que tenemos 60,000 pensamientos al día. Y bueno, qué bueno que no somos conscientes de 60,000 pensamientos al día, porque si de por sí ya la cabeza está como loca, así, a ver, y por acá y por allá, y no sé qué, imagínate tú con 60,000 pensamientos, sería una locura. Entonces, esto quiere decir que parte de esos pensamientos, como una imagen que por ahí va a aparecer, parte de esos pensamientos son conscientes y parte de esos pensamientos no son conscientes. Y esos pensamientos no conscientes al final tienen mucho que ver con los conscientes. Digamos que es como disco rayado. El resto de los pensamientos de los cuales no somos conscientes es parte de un disco rayado. Por lo tanto, es importante que tú y yo estemos conscientes justo y presentes en qué cosa es lo que estamos pensando durante el día. Porque si todo lo que hay abajo es como un clon, imagínate nada más. Por ahí, en el dato que yo leí, que yo encontré, decía que la mayor parte de esos pensamientos no conscientes son negativos. Híjoles, ese es el dato alertante. Científico. Científicamente está comprobado que la gran mayoría de los pensamientos que creemos que pensamos y que en realidad sí se están creando, porque se están pensando. O fabricando. Se están fabricando, sí sería la palabra. Es una especie de fábrica de todo. Todo eso se está yendo al inconsciente. Por ahí va a aparecer una imagen donde creímos oportuno utilizarla, el famoso iceberg, donde un iceberg de hielo generalmente solo asoma una pequeña parte y el resto está sumergido. Esa mente inconsciente, como ahorita me lo dijo Reina fuera del aire, que jamás voy a saber qué es, ni voy a poder indagar, ni tendré la capacidad de comprender, ni siquiera de llegar a conocer. Yo también creo que no vale mucho el esfuerzo ni la pena, ahí sí, de estar buscando soluciones en la mente inconsciente, porque la mente inconsciente todo lo jala, todo lo almacena. Más bien hay que trabajar sobre la mente consciente. Claro, porque y el riesgo de la mente subconsciente, Víctor, es que no entiende de bueno o malo. No. Simplemente se reproduce a sí misma una y otra vez, una y otra vez. Es como si yo pusiera un CD en un aparato de sonido y le pongo play, todo el día se repite. Y el aparato no me dice, oye, ya cámbiale, no, no me gusta, esa música es horrible. Y voy a decir nombres de música, pero no lo voy a hacer. Así que esa es la cuestión. Hay que ver qué es lo que está grabado de forma consciente y que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, y hay que poner un stop o detener eso. Ese 5% de parte consciente también es inmensa, esa cantidad, aunque tengo el dato que se dice que podemos ser conscientes, y ahí nos dividen entre género femenino y masculino. 7 más menos 2 actividades o pensamientos o ideas al mismo tiempo. A ver, ¿sí te acuerdas de este pequeño ejercicio? No, pero me imagino que los hombres son menos 10, menos 4, menos bueno, 1. Para ponerte el ejemplo de eso, de la forma consciente, porque vamos a entrar de lleno a lo de los pensamientos.
Imagínate que ahorita estás consciente de que estamos hablándote en el programa y que está Reina y que estoy yo con nuestros colores que nos favorecen. Ahí ya tienes un pensamiento, una idea que te está absorbiendo parte de tu mente consciente. Dos, a lo mejor estás consciente en el ambiente en donde te encuentras de tu casa y estás en el coche o estás en el coche viendo tu celular, imagínate qué peligroso. No te conviene. No te conviene, además hay multa. Pero estás tranquilamente en tu casa viéndonos en una computadora y estás consciente de ese ambiente. Tres, el volumen a lo mejor está muy alto, está muy bajo y te pusiste audífonos y estás consciente de ello. Ahí ya empieza a saturarse tu mente consciente. Cuatro, a lo mejor hay ruidos en el ambiente que te llaman la atención, ladra un perro, tocan el timbre y tu mente está atento a eso. Y ahí comienza a saturarse. Te dije 7 más menos 2, o sea, las personas más hábiles pueden llegar a tener 9. Las más sapientes, las mujeres, hasta 10 u 11 actividades al mismo tiempo. Pero en el caso del hemisferio que se rige por características masculinas, ya empieza a saturarse. Entonces, si viene a lo mejor una llamada telefónica, a lo mejor la persona ya tiene que soltar alguna de las ideas anteriores, dejar de prestar atención al colorido de la pantalla y prestar atención a la llamada y empieza a saturarse. Entonces requiere dejar algo para empezar a tomar atención o enfocarse en eso otro. Aunque está demostrado que las personas que se rigen por el hemisferio derecho con mucha creatividad pueden manejar más de 7 actividades al mismo tiempo, por eso se les adjudica a las mujeres esa capacidad que reina. Pero no es propio de las mujeres, es algo que tiene que ver con la mente creativa o la mente que almacena nada más datos. Claro, y bueno, yo te voy a preguntar algo. A ver, pregúntame. Pregunta. No, te voy a preguntar algo que tiene que ver con tu pensamiento cotidiano. A ver. Es mi visión, mi versión, que no pensamos en una sola cosa al mismo tiempo. Tú hablas de atención, pensamiento, estoy enfocado en una cosa y eso me trae un pensamiento y todo lo que me rodea, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me ha dado por pensar de un tiempo a esta parte, por cierto, pensar, que el pensamiento tiene diferentes niveles, que no pienso en una sola cosa al mismo tiempo. Inclusive este es un truco que yo utilizo a veces en meditación, porque como la mente tiene diferentes niveles, yo puedo estar, a mí me gusta la meditación del sonido primordial, que es centrarse en un mantra o una frase, y yo quiero cubrir las otras esferas o las otras capas del pensamiento y entonces digo gracias, descanso en Dios, todo está bien y el mantra y todo entra simultáneamente. Es un truco que yo hago para que la mente, esa parte del pensamiento que me queda libre, en lugar de que se ponga a pensar en que si la vecina sacó la basura y el gato no tiene agua y todo eso, yo lo estoy llenando de lo que yo quiero que existan en esos niveles del pensamiento, porque no pensamos en una sola cosa al mismo tiempo, según yo. ¿Lo puedes volver a repetir? Porque no te entendí nada. Y mira que te estaba prestando atención. Bueno, con otras palabras, por favor. A ver, otras palabras. Sobre el pensamiento, sí, que no pensamos, sino en diferentes niveles. Sí, yo pienso que no pensamos, lo más simple, con toda esa explicación que yo di, ya después si quieres la puedes volver a escuchar unas cuantas veces. Sí, lo voy a hacer. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo lo que quiero decir es que no pienso yo en un solo, no tengo un solo pensamiento, sino que mi pensamiento tiene diferentes capas. Pienso en varias cosas al mismo tiempo. Eso ya lo capté, muy bien. Eso es lo que quiero decir. Lo otro era la historia, sí, el marco de referencia. Bueno, está el dato de lo que dijiste al inicio del programa, que bueno que lo tenemos actualizado, 60,000 pensamientos al día. Si lo divides por horas, que tiene 24 horas, y luego esas horas en minutos, imagínate la cantidad de pensamientos que pueden surgir a lo largo del día. Son N. Sí, pero yo me refiero, querido, a los pensamientos conscientes. El 60,000, ahí, yo que sé, no aparece la cifra de cuáles son, qué número tienen los conscientes. Eso sí no lo encontré. No, pero yo iba a ir a la parte útil de ir descifrando eso, de los pensamientos dispersos, y que en un momento dado puedo ser consciente y enfocado en que lo estoy pensando.
esa idea de tener 5, 7, 9 pensamientos al mismo tiempo y que son muy variados porque son mutantes y van cambiando. Algunos se repiten y se repiten, que era lo que decía Reina, habría que checar cuál es ese pensamiento que está todo el tiempo tocándose. Aquí la idea era, ¿se acuerdan de que hemos dicho en nuestros programas, en algunos programas hemos dicho que tenemos un monitor que es nuestro cuerpo? ¿Sí? Y los pensamientos es prácticamente imposible estarlos monitoreando porque están surgiendo todo el tiempo. Pero los sentimientos, sí, si emociones, que ahí entra el tema para poder ir descifrando esto y por qué lo abordamos así, empiezan a darnos un sentir, un sentido de sentirme bien o sentirme mal, y eso lo hemos dicho ya varias veces. Entonces, cuando yo me siento mal, tengo una serie de pensamientos que están causando ese sentimiento, y eso sí lo puedes monitorear. A veces hay personas que dicen, yo estaba muy contenta y muy tranquila y de pronto sentí un nudo en el estómago y una opresión en el pecho y no estaba pensando nada. No es cierto. Claro, y eso es, y yo les digo, lo que sucede es que justo esos pensamientos que están a nivel no consciente, que quiere decir que no te das cuenta, son los que en automático, porque es lo que hace el subconsciente, manda uno de esos pensamientos y el pensamiento siempre se va a la emoción. Por lo tanto, las emociones no surgen así espontáneamente, que yo estaba muy contenta y de pronto me puse muy triste, o estaba muy triste y de pronto me puse muy contenta. Algún pensamiento, consciente o no, es el que provocó ese cambio de estado de ánimo o de emoción. Ahora, ese estado de conciencia que se contrapone es precisamente el grado en que yo ya tengo un pensamiento y que lo tengo conscientemente pensado. Y esa capacidad de razonar una idea pertenece a esa parte consciente que estamos enfrentando a la cantidad de pensamientos que pueden surgir durante todo el día. Ahí ya vienen las creencias, los juicios, los valores, los principios y una serie de las costumbres y una serie de conductas aprendidas que, digamos, fueron acuñadas y aceptadas por mí en un momento dado de mi vida. Bueno, la idea de este programa es que pongas en tela de juicio todo aquello que tú creas que piensas, porque puede haber muchas cosas que ni siquiera has pensado tú realmente y que son simple y llanamente tradiciones o pensamientos de otras personas o ideas de otras personas que tú simplemente estás repitiendo. Sí, por ahí en algún lugar me parece que leí, no tengo el recuerdo exacto aquí en la superficie, que decía que a veces hay pensamientos que una persona puede tener que la llevan a sentirse asustada por ese pensamiento y que conviene darse cuenta de que quizás no sea un pensamiento suyo, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Víctor, sino que sea un pensamiento de otra persona que escuchó o que vio en una película o en algún lugar y de pronto su mente ¡fu! Porque la mente no es tan objetiva como tú piensas. No. La mente es adaptable en algunos momentos y es resistente en otros. Y todo tiene que ver en sus bases inconscientes que provocan que tú reacciones o que tú pienses o actúes de una forma mesurada o de una forma reactiva. Alguna vez tocamos ese tema de mente creativa y mente reactiva y tiene mucho que ver con eso, de cómo reaccionas al evento. Acuérdate que hemos dicho que cualquier cosa es neutra, cualquier evento es neutro, pero todo eso que está guardado en nuestro inconsciente, que son pensamientos, ideas y creencias, todo eso que está ahí, que finalmente todos son pensamientos, no quiere decir que lleven una lógica en sí. Hay muchos pensamientos que ni siquiera la tienen, son simples, son como los sueños, ¿sí? En el mundo de los sueños tú puedes soñar que volabas o puedes soñar que nadabas debajo del agua durante horas y son pensamientos e ideas que, bueno, ya muchas personas se han dedicado a interpretar y que, bueno, yo no soy creyente de ese tipo de interpretaciones porque todo es como muy personal siempre. Claro, por supuesto. Todo es muy personal. Cada significado
por ahí está la frase de que las cosas significan lo que tú dices que significan. El agua no es lo mismo para una persona que vive en Arabia Saudita que para una persona que vive junto al mar, y hay abundante agua. Por decir, no es lo mismo una idea con respecto al agua cuando hay escasez o cuando hay abundancia. Y todo eso es una condición del pensamiento. Claro, y bueno, ahora que estoy en el segundo mes de la carrera esta de psicología. Ay, cuéntanos. Bueno, estamos en la parte de sociología, que yo confieso públicamente que no me gusta, por eso no quise ser socióloga, no me gusta nomás. ¿Sociología, que sería el arte de conocer culturas? Sí, bueno, conocer culturas, hábitos, todo lo social, todo lo que tiene que ver con las situaciones sociales, etcétera, etcétera. Tradiciones, costumbres, comportamientos. Pero bueno, ahí se liga también con esta arqueología, no, la arqueología, la otra, ¿cuál es la arqueología y la otra cuál es? Ay, no sé de qué habla. La antropología, con la antropología. La antropología me gustó un poquito más, la sociología no. Sin embargo, por ahí hay un concepto interesante que habla acerca de que el sujeto y el objeto, y cómo interpreta el sujeto el objeto con su pensamiento, y qué es todo eso que influye en la interpretación del sujeto con respecto al objeto, sus creencias, su cultura, la forma de pensar, el lugar donde creció, el país, etcétera. Hay muchos factores que influyen, su sistema de creencias, por supuesto, sus valores, y todo eso tiene un origen. Así que esa parte me pareció interesante. Para que se entienda esta idea, me estás recordando el momento en que un curso de milagros habla de que cuando le presentas una taza a un bebé, entonces ese bebé a lo mejor ignora la taza o toma la taza y le empieza a golpear contra el piso. El bebé no tiene ninguna noción de qué es eso ni para qué sirve. Solo veo el pasado. Exacto, pero el bebé se está enfrentando por primera vez a ese objeto y no significa nada. Es la persona que ve ese acto con el bebé, que cree que se va a romper, que se va a dañar, que X, o que esa taza no es para golpearse, sino para beber agua o beber líquidos en ella. Un bebé no tiene esa percepción aún formada porque para él es un objeto que puede hacerle caso o no hacerle caso. Ese aprendizaje es lo que va formando nuestros pensamientos y por eso nuestra mente está absorta en el pasado. Siempre es un aprendizaje de algo y eso es lo que nos está diciendo Reina con respecto a ver algo, un evento, un objeto o un acontecimiento o algo, y nosotros le damos la interpretación de acuerdo a nuestra experiencia. Sí, finalmente es eso. Ahora, todavía no vamos a llegar a la parte en donde yo pretendo decir algo, así es que sí, por favor, si puedes leer. Quiero leer lo que trajo Reina como una idea buscada en diccionario, ¿no? De lo que es un pensamiento. Dice, el pensamiento es el producto de la mente en el acto de pensar. Sí, así son las definiciones. Es decir, las construcciones mentales elaboradas fruto de la actividad del cerebro. Finalmente es fruto de la actividad del cerebro y de las experiencias que el cerebro ha tenido con respecto a X o N cosa o situación. ¿Sí? Claro, y en lo que influye la interpretación del sujeto con respecto a todo ese archivo de información que tiene y las decisiones que hemos tomado, porque también yo quiero aclarar que no es una condena eterna eso de que, cuando yo era chiquita... Eso es lo que yo pienso. Eso es, yo, como tú lo dijiste hace un rato, Víctor, yo dije que sí, ante todo eso. En la actualidad yo tengo el poder de cambiar mis pensamientos, primero mi sistema de creencias para poder cambiar mis pensamientos, la manera en la que siento, en la que veo, lo que digo, lo que hago y el resultado, por lo tanto. Bueno, todas esas ideas que en un momento dado la sociedad, nuestro entorno familiar o inclusive cuando vamos a la escuela o cuando convivimos con terceras, cuartas, quintas personas o en grupos, van condicionando nuestra manera de pensar. De alguna u otra forma, lo que conviene es que revisemos todo eso que en algún momento dado creemos que es parte de nosotros
porque muchas de esas creencias, ideas y pensamientos ni siquiera te corresponden. Es más, puede ser que en muchos de los casos hasta estés contrario a ellas, ¿sí? Me viene a la mente la idea del machismo, tan mencionado luego en México, donde precisamente son las mujeres en la familia cuando empiezan a hacer diferencias entre un hombre y una mujer, que van creando esas conductas donde el hombre no hace ciertas cosas y la mujer sí tiene. Atiende a tu hermano, por ejemplo, eso yo lo he escuchado muchas veces, o los hombres no lloran, aguántese. Ese tipo de cosas y de ideas preconcebidas van condicionando una conducta y van formando pensamientos en la conciencia, porque eso es de lo que queremos hablar. Bueno, hay dos tipos de conciencia. A ver. Conciencia ortográficamente inclusive. Conciencia sin S, intermedia, y consciencia. La conciencia tiene que ver con ese juicio que yo hago acerca de que esto es bueno, esto es malo, esto sí me parece bien, esto no. Y ese es el filtro precisamente que tienen los pensamientos que yo pueda fabricar en mi mente. Y la otra, que es la consciencia, es la capacidad de darme cuenta a un nivel profundo, Víctor. Es lo que llaman el insight. Y eso es la definición que traemos aquí. Que es esa conciencia que me lleva a darme cuenta de lo que está pasando en mi interior, de qué cosa es lo que estoy pensando, y si esos pensamientos inclusive tienen un real fundamento, no un fundamento racional o un fundamento científico, sino un fundamento en cuanto a esa parte verdadera de lo que es. Así es. Ahora, a mí me corresponde, bueno, voy a leer lo que tenemos como conciencia sin S. Dice, la conciencia es la sensación de ser un sujeto y estar despierto para poder pensar. Se opone a la inconsciente, postulado de Segismundo, tu tío Freud. Interviene en el pensamiento como centro ordenador de todos los demás componentes. Incluye la sensación de tener un cuerpo, de ocupar un espacio en la materia. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir todo esto? Es esa parte consciente de que yo soy, ¿sí? De que yo creo, exacto, de que yo tengo, de que yo hice. Es esa parte, o de que yo no hice, porque también está lo que no tengo, lo que no pienso y lo que no soy. Es o sea, si yo pienso que soy hombre, no puedo tener el pensamiento de que también soy mujer. Aunque hay cosas que se nos van explicando a lo largo y ancho de la vida, donde, bueno, hay células femeninas y masculinas que forman cuerpos, pero todo eso empieza a volverse complejo, ¿sí? Complejo en la medida en que yo no presto atención a algún tema, pero precisamente la parte consciente es esa que tú puedes desarrollar de una forma natural y común, sin el menor esfuerzo, porque también no le metamos ciencia a todo, hay cosas que se dan de forma muy natural, como es el pensamiento consciente de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo. Estábamos hablando, por otro ejemplo, decir, bueno, nos estamos comunicando en español. Hubo un momento de mi vida donde yo empecé a aprender los símbolos del español y finalmente ese es el lenguaje por el que me comunico. Eso no quiere decir que me haga experto en español, no, ni que yo sepa todo sobre el español, o sea, el idioma español. Yo utilizo el español y soy consciente de ello, mas no soy experto ni tengo todo lo relacionado al tema español. Claro. ¿Sí? Sí, y yo en medio de todo eso que tú estás diciendo, sigo insistiendo en que la conciencia va mucho más allá de todas las definiciones que podamos nosotros plantear acerca de lo que es el pensamiento. La conciencia, insisto, es esa capacidad interior. O sea, hay cosas, digamos, la mente podría ser algo interior o exterior, parte de un contexto interior o exterior. Te pregunto yo a ti. Es ambas cosas para mí. La mente. La mente. La mente, sí, no es algo que esté contenido aquí adentro. No, claro. Es algo con lo que yo me conecto y eso me ayuda a tener ideas.
y pensamiento. Sí, claro, y la mente es una gran herramienta con la que cuenta el ser humano en su equipo, justo en su equipo, dentro de A ver, pero la pregunta yo creo que su valdría equipo mucho humano. que se las hicieras a ellos. ¿Ellos qué opinan? Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Que Ajá. la mente tiene que ver con algo interno o externo? Porque, por ejemplo, si yo hablo de la paz interior, Ajá. la paz interior está en un interior al que yo no puedo acceder Accesar. nunca. Jamás. O sea, a la mente sí. A la mente hay aparatitos que por ahí le ponen a las personas y que llegan a registrar sus zonas cerebrales y etcétera, etcétera. Una parte de su mente. Sin embargo, la paz interior es imposible monitorearla con ningún aparato existente en la actualidad y no creo que jamás logren inventar un aparato que pueda localizar en dónde se encuentra la paz interior, porque es ese interior donde se encuentra también el amor. Así es. La libertad que no se ejerce en la parte humana, no ejercemos la libertad, y ahorita voy a decirles en qué me estoy fundamentando, pero es un estado interior. Igual que la paz es un estado interior, el amor es un estado interior, la felicidad es un estado interior, aunque ahora hay mucha, no sé, como información acerca de la famosa felicidad. Manipulación, diría yo. Y para mí la felicidad es un estado interior. Ahora, ¿dónde está ese interior? Igual, la conciencia, evidentemente, es un estado, valga la redundancia, es un estado de conciencia interior. Entonces va más allá de todo lo que yo puedo analizar y plantear y etcétera. Todo esto que parece muy simple va mucho más allá. A mí no me gusta hablar acerca de niveles de conciencia. De hecho, creo que está determinado que así debe ser, no hablar de niveles de conciencia. Porque cada quien va donde va, cada quien se da cuenta de lo que se da cuenta y es lo que le corresponde. Por lo tanto, yo hablo de que mi estado de conciencia hace 20 años es diferente a mi estado de conciencia actual, pero no hablo de que mi nivel de conciencia hace 20 años y mi nivel de conciencia actual, o al revés, porque podría ser. Y no, es un estado de conciencia que es diferente aquel de este. Eso es todo. Y el pensamiento es una herramienta que puede, de alguna forma, no me gusta la palabra apoyar, sin embargo la voy a utilizar, porque en este momento mi pensamiento no me trae otra palabra, y el pensamiento apoya de alguna forma a la conciencia, porque traduce, pero el pensamiento sin conciencia no sirve. No sirve. Introduciendo el tema de los sentimientos que les decía yo, si ese pensamiento te hace sentir mal, tú puedes monitorear eso en tu cuerpo y enseguida tener una solución a ese pensamiento, porque todo el tiempo tú estamos, acuérdate, se te ha dicho que estás monitoreándote y conviene que estés presente en estar monitoreando lo que tú mismo estás produciendo. Hay pensamientos que te hacen sentir bien y hay pensamientos que te hacen sentir mal. Eso no quiere decir que sean buenos o malos. Simple y sencillamente son como tú los percibes. ¿Sí? Estamos hablando precisamente, tratando de explicar ese estado de conciencia, no niveles de conciencia. Si hablamos de nivel, todos estamos en el mismo nivel, estamos en esta realidad, en el aquí y ahora, y ese es el nivel en el que todos estamos. Venga quien venga, así vengan extraterrestres o dioses de otras galaxias o de otros mundos, entran a ese nivel. Pero el estado de conciencia es lo que hace que yo vea, me dé cuenta, o no perciba y no me dé cuenta, ¿sí? O que yo sienta y no me dé cuenta. Hay muchas, recuerdo el ejemplo ese del pez en el agua, que le preguntan, pero si estás en el agua, ¿y qué es agua? No, pues no tiene conciencia, por decirte en ese ejemplo, de que él está inmerso en el agua. O sea, y así es esta idea de nosotros de tratar de percibir cuáles son los pensamientos en un momento dado que nos están llevando a una percepción negativa o a una percepción positiva. Eso no quiere decir nada con la felicidad, que era lo que estaba explicando Reina, ¿sí? Sí, esto quiere decir que
estar consciente quiere decir, sí, estar aquí y ahora, estar presente en el presente. Hay por ahí otros filósofos que dicen que los momentos de conciencia del ser humano son mínimos, que no es cierto que, tenemos un cierto estado de conciencia. Y él dice que no, que no tenemos ningún estado de conciencia, que los momentos de conciencia durante el día, no recuerdo en este momento qué filósofo es, lo leí hace poco, creo que fue Ouspensky. Ouspensky es el que dice eso. ¿Sí? Él dice que tenemos múltiples yoes, y que por eso es que a veces un yo piensa una cosa y otro yo piensa otra cosa y así, y hay esos pensamientos encontrados, quiero hacer una cosa pero no quiero, y es como una revolución. Y él decía eso, que los momentos de conciencia del ser humano son mínimos en realidad, que no tiene conciencia, o sea, puede tener 60,000 pensamientos al día, parte de esos 60,000 pensamientos al día son conscientes, entre comillas, sin embargo, no existe esa real conciencia. Y una prueba es cuando yo pongo mi botella con agua o de agua, porque ya dijeron que está bien de las dos formas, la pongo acá y me voy allá afuera, al baño. Regreso y empiezo, ¿dónde habré dejado mi botella? Y la empiezo a buscar allá afuera. No. Porque la mano la puso aquí. Pero resulta que mi conciencia, yo no estaba presente, nada más fue en automático la mano. Y sucede con las llaves, con los lentes. Entonces, ¿qué pasa con ese nivel de pensamiento? Se desconecta, se conecta por otro lado, en fin, es para mí un misterio. Hay muchas acciones que tienen que son en automático. Es imposible estar conscientes de cuántas veces has parpadeado o tragado saliva, bueno, o haber movido la botella. Muchas conductas se van haciendo incluso, ¿cómo se dice?, en automático. Y pretender estar consciente de todo eso, yo también estoy de acuerdo con ese autor. Prácticamente vivimos en un estado de inconsciencia. Sí. Profundo. Sí, Víctor, sin embargo, en algunos casos es como muy conveniente el estar consciente de ciertas actitudes o acciones que se pueden realizar en automático. ¡Ay! Yo hice eso, no me digas. Sí. ¡Ay! Me desconozco. No, requiero estar presente, no puedo vivir en automático. Emilio Carrillo dice que el famoso ego, muy respetado y amado por mí, por cierto, y pocas veces mencionado, es el piloto automático, gracias al cual yo he vivido durante 68, casi 69 años. Habría que estarle agradecido. Ese piloto automático es el que hace que lata mi corazón, que circule mi sangre, que yo respire, que me dirija hacia el trabajo o hacia el lugar donde quiero ir y sepa cuál es el camino. Que te levantes y te vistas. Exactamente. Sin embargo, me conviene estar presente y hacer trabajo en equipo con ese piloto automático. El hacer trabajo en equipo con el piloto automático quiere decir que si yo puse un documento muy importante, porque a lo mejor la botella, tú dices, bueno, no es tan importante, si no la encuentro al final, me compro otra y se acabó. Sin embargo, un documento muy importante que yo puse en un lugar determinado y que después no recuerdo dónde está porque fue el piloto automático, requiere de que esa conciencia, yo diría que la conciencia, el ser, quien realmente soy, hace trabajo en equipo con el piloto automático y esa es la forma de tener una integración o lograr una integración para evitar ese tipo de cuestiones que llevan a tanto malestar. No, y a muchos problemas de convivencia. Si en un momento dado prácticamente ya estás dando la solución de esta charla, es tener conciencia de lo que a veces hago en automático para que deje de ejecutarse de manera automática. Cuando yo hago conciencia de ello, y por ejemplo en el ejemplo que dio Reina, yo elijo que en mi casa los documentos importantes los voy a guardar de inmediato en tal cajón, y lo hago como una costumbre, ese piloto automático va a tomar esa orden y lo va a llevar a cabo así. Yo no voy a estar preocupándome por cada vez que aparezca una carta o un documento importante. Yo ya sé que tengo un archivero o un cajón donde voy y lo deposito y no tengo que ir cada rato a checar a ver si sigue ahí porque mi parte inconsciente fue y lo sacó. Es un poquito también la idea de tu billetera o de tu cartera. Sabes lo que guardas en ella y lo que no guardas en ella.
y esas ideas te hacen llevar a buscar, con lo que decía Reina, no voy a ir a buscar la botella de agua allá afuera, si lo hice de forma consciente de que cuando yo voy al baño o salgo del estudio, pues no me llevo el agua, simplemente sé que de alguna manera está en el estudio y no la voy a llevar al baño porque no tengo la costumbre de meter mi bebedero o botella de agua a un sanitario. Esas partes conscientes son las que nos van ayudando a mejorar nuestras conductas, porque aquí no se trata de bueno y malo, o sea, se trata de que no entres en conflicto contigo mismo y que tus actitudes no empiecen a dañar relaciones con terceros, porque básicamente si llega Reina y empieza a preguntar por su agua, pues sí, le digo, pues ahí está. No es necesario que ella llegue a interrogarnos con respecto a ese ejemplo. Sí, a ver, confiesen. Ajá, ¿quién se la llevó? No, la idea es tener una parte consciente de qué es lo que yo hago con mis actitudes y con mis pensamientos y de forma consciente tener yo el poder. No es algo que es que así soy y aquí así sucede y no sé por qué me pasa, porque ahí sí ya estás perdiendo totalmente el control y la cordura con respecto a tus actitudes. Sí, y en el ejemplo que tú pusiste acerca de que tienes un lugar específico para guardar los documentos importantes, yo a donde voy es a esta parte que dice, si un día resulta que yo no guardé por alguna razón, porque tenía mucha prisa o lo que sea, mi documento importante en el depósito, y yo me atrevería a decir que no es una costumbre, es un hábito. Tú no guardaste el papel importante en tu cajón porque lo que sea. El caso, pero la cuestión es que tú recuerdes dónde lo pusiste, porque tú lo pusiste. No fue el documento que dijo, me dejó fuera del cajón. Yo me guardo. Y se puso donde se le antojó. Sino que yo, de todas maneras, o tú en este caso, lo pusiste en un lugar. Y la cuestión es que no lo guardaste en tu cajón como es tu hábito, sin embargo, tienes la capacidad de recordar dónde lo dejaste porque estabas presente en el momento en que tomaste tu documento importante o lo que sea y lo pusiste donde lo pusiste. Esa es la cuestión. Y eso me parece que puede ser un pequeño entrenamiento de conciencia, de darse cuenta, el estar presente en el presente. Hay veces que yo voy al supermercado y, bueno, el carrito no lo llevo para todos lados, sino que lo dejo puesto en un lugar y me voy a buscar otra cosa y regreso. A veces me acuerdo. Eso. Exactamente. A veces me acuerdo de dónde lo puse y a veces no me acuerdo de dónde lo puse. Y con eso yo me doy cuenta de que en algunas ocasiones estoy presente en hacerlo, porque luego, a ver, ¿dónde lo dejé? ¿Qué bárbaro? No, y otra vez volver a buscar otro carrito y meter todo lo que traía. Pero ¿quién lo dejó ahí? Yo lo dejé ahí, pero ¿dónde estaba yo realmente? ¿Quién soy yo cuando puse el carrito allá y lo dejé porque me fui a buscar otra cosa? No estaba ahí, estaba en cualquier otro lugar, en el pasado o en el futuro. Si estoy presente en el presente, recuerdo perfectamente que lo dejé donde están los quesos, que es la mejor forma de encontrar. Bueno, esto me recuerda, para que nos vayamos a un corte, un ejemplo como es una computadora, y ahorita que regresemos lo platicamos de lleno. Cuando vas a guardar un documento y quieres apagar directamente la computadora te dice, no has guardado el documento. Y le dices, sí, que se vaya así, no le has puesto asunto. O sea, la computadora que trabaja con un sistema nos sirve mucho para ir manejándonos de una forma distinta. Ahorita que regresemos platicamos de esto.
Listo, ya estamos de regreso, Víctor. Adelante. Pues estamos abordando el tema de pensamiento y conciencia con la intención de que te hagas tú portador de tus propios beneficios que tiene el tener pensamientos variados y el tener conciencia en algo que esté ocurriendo actualmente en tu vida. Y les estaba yo diciendo antes de irnos a este pequeño corte que como ejercicio, porque estábamos ya en las soluciones, pensábamos en lo que hace un ordenador o una computadora, ¿sí? Donde estás trabajando, y ahorita Reina, que nos fuimos del aire, me dijo, oye, ¿y si se apaga o se va la luz? Bueno, hay sistemas en la misma computadora que cuando tú la configuras, y eso es de lo que estamos hablando, que empiezas a configurar la manera en que tú actúas, para que cuando llegue a irse la luz, porque no, nadie te va a pagar a ti, pero en una computadora sí se va la luz, y bueno, a lo mejor ya no tiene carga o la batería simple y sencillamente ya está vencida, entonces pum, se borra todo. Hay forma de recuperar esos archivos. Bueno, la mente es más compleja que una computadora. La computadora es muy sencilla comparado con una mente. Pero el ejemplo que te estoy dando es precisamente para que notes cómo hay maneras de recuperar pensamientos. Te decía yo que la computadora te pregunta, ¿no le has puesto asunto? ¿Así lo quieres guardar? Y te da opciones de dónde quieres guardar eso. Entonces, cuando tenemos el hábito de simplemente pensar a diestra y siniestra y no tener un orden, eso nos lleva a conductas desordenadas, que es de lo que estamos hablando. Sí, y eso que hemos estado hablando desde el principio, de que todo lo que está metido en el famoso subconsciente, alguien puede pasarse en psicoanálisis unos 20 años más o menos escarbando por ahí a ver qué es eso. Yo conozco personas que han ido muchos años a psicoanálisis. Yo estuve 4 años en psicoanálisis hace nada. mucho tiempo. Bueno, pero ¿sabes por qué estuve nada más 4 años? Porque yo dije, esto no sirve para nada, con permiso ya me voy. Y de psicoanálisis. Psicoanálisis. Y fue ya... Dicho por una estudiante de psicología. Sí, pero yo no voy a ser psicoanalista. Ajá. Esta es la cuestión. Yo voy a ser psicóloga. Y la psicóloga, según yo, vamos a ver si por ahí lo escucha alguien que sea maestro de psicología y me dice que no es cierto lo que estoy diciendo, el psicólogo tiene la oportunidad de explorar diferentes métodos también, de acuerdo al paciente. El psicoanalista puede ser tan tradicional que ocupa el sistema que aprendió y punto. Yo fui analizada de diván, digamos. Mi trabajo fue con un psicoanalista de diván. Y si yo no hablaba en 1 hora, él no decía absolutamente nada, solo se acabó la hora. Nos vemos el próximo miércoles. Ya está. Y eso era todo. Por lo tanto, ya ni sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión de que no voy a poder escarbar o llegar a ese nivel tan profundo del subconsciente donde voy a encontrar todo lo que está metido allá. O sea, lo que hace un psicoanalista es eso, que la persona, a ver, supuestamente se echa un clavado a su subconsciente y por ahí empieza a sacar que cuando era chiquita su mamá le dijo que no le podía comprar chocolates y eso la hizo sufrir mucho y se le había olvidado, pero repercute ahora en sus conductas unos 45, 50 años después. Y nunca vamos a poder acceder a todo eso que está ahí. Reina y yo tenemos por ahí un chiste local, ¿te acuerdas de la Sí, les ponemos en Copresis. En Copresis. Les ponemos el video, es de Jorge Bucay. Está muy simpático, no sé, pero yo siempre que lo escucho con Reina me río mucho, me divierte mucho. Es algo de humor negro que a lo mejor muchos no le van a encontrar sentido, pero tiene que ver con estas maneras. Yo lo que quería contribuir, que es parte de lo que a mí me gusta, de lo que sí me gusta del coaching, es precisamente que analiza o conoce ciertas conductas o maneras de ser de alguna persona, pero esto lo hace con la intención, yo como coach de vida, lo hago con la intención de conocer un poco más de la conducta de esa persona para avanzar a su punto B, a su objetivo. No es tanto para saber el por qué o de cuál es el origen, es eso que él hace o eso que él siente o eso que él dice que siente, le sirva para avanzar, para llegar a su objetivo. Eso siempre con la conciencia de que la persona tome las acciones correspondientes
y no lo haga de forma inconsciente. Acuérdate que el coaching y estas conversaciones son mucho para animarte a conocer un poco más cómo puede servirte a ti un acompañamiento de coaching. Es precisamente para descubrir en ti qué hay dentro de ti para que puedas cumplir tal o cual objetivo, porque muchas veces somos inconscientes o no tenemos conciencia de lo que está en cada uno de nosotros. Y esa fuerza, ese potencial, ese conocimiento siempre está dentro de la persona. Y lo que hace un coach es verlo en su máximo potencial para tomar acciones conscientes. Aquí la idea es que no estés trabajando en automático. Claro, y el famoso trabajo en equipo de ti contigo es algo fundamental. No, eso es básico. Prácticamente tu material de trabajo eres tú. Y conviene mucho que tomes cartas en el asunto y que tomes el timón del barco, como se dice mucho en coaching, porque si no, se lo estás dejando totalmente libre al inconsciente y puede incluso terceros empezar a manipular tus maneras de ser, de hacer y de tener. Aquí lo importante es que tú tomes conciencia y tomes el timón de tu barco. Claro, y yo voy a hacer una broma. Y que sepas cuál es tu piedra más grande. También. ¿Cuál es tu piedra más grande? Eso sería muy bueno tocarlo en algún tema. Lo del ejemplo de la pecera es algo muy bello, ¿no? Sí, es muy bonito. Bueno, pues tenemos mucho material. Les recordamos que vamos a tener un invitado al mes. Así es. Todavía no es una sorpresa para nosotros y para el invitado todavía. Y 3 programas también vamos a estar con ustedes y nos gustaría mucho que nos dijeran qué tipo de temas son los que quieren que abordemos. Así es, eso. Nosotros ya tenemos un menú de temas que vamos a ir abordando, pero también lo importante es ir jalando de ese sector donde las personas se dedican a contribuir y hacer el bien, estarlos trayendo como invitados precisamente para tener un punto de vista distinto que puede interesarte a ti como auditorio y poder nosotros juntos aprender de lo que ese invitado nos venga a compartir. Muy bien, y yo voy a hacer como un intro acerca de nuestro próximo tema, que es empatía, que es muy importante. Y mientras llega de aquí al próximo lunes, nos interesa mucho que tú vayas pensando qué cosa es para ti la empatía, para que ese día en el chat tú nos escribas cuál es tu definición acerca de empatía. Mi definición acerca de la empatía cambió radicalmente en un momento muy importante de mi vida, en donde leí el capítulo 16 de un curso de milagros, por cierto, y eso cambió completamente mis acciones en esos momentos. Bueno, eso solo es un adelanto. También yo tengo mis ideas con respecto a la empatía. Yo te manejo el ejemplo ese de que ponte en mis zapatos, totalmente cuestionable desde mi perspectiva. Sí. Y te lo dejamos como introducción a nuestro siguiente tema, porque nadie puede estar en tus zapatos. Claro, muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros este lunes 11/11. Así es. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Reina.